Buenas noches, estimados colegas. Vamos a conversar en estos próximos minutos acerca de un tema importantísimo que dentro de su práctica habitual se van a encontrar con este tipo de pacientes. Vamos a conversar de el manejo de la epilepsia durante la preconcepción, el embarazo y en el periodo posparto. Algunos datos generales que ustedes deben conocer. La epilepsia como tal o la paciente que sufre de epilepsia, bajo ninguna circunstancia está contraindicada el embarazo. Se estima que aproximadamente más del 90% de las mujeres que tienen epilepsia tendrán buenos resultados si existe una adecuada asesoría, si existe una adecuada utilización de los fármacos o de las drogas antiepilépticas. El manejo resulta exitoso si existe obviamente todo el seguimiento o el control prenatal como tal. Es clave la participación o el manejo multidisciplinario de estas pacientes donde ginecología y neurología o especialidades afines como medicina interna pueden establecer un contacto y armar o formar un equipo multidisciplinario para el seguimiento. Lo más problemático que resulta dentro del manejo de la epilepsia en el embarazo justamente son los efectos teratogénicos que pueden evidenciarse en las drogas antiepilépticas, sobre todo a nivel del desarrollo neurológico del producto. Una diapositiva en la cual vamos a recordar cómo es la clasificación de las crisis convulsivas. Se clasifican en parciales y generalizadas. Dentro de las parciales simples y complejas, dependiendo si existe o no deterioro del nivel de conciencia. En las simples no existen, en las complejas sí. Y dentro de las generalizadas podemos tener crisis de ausencia, mioclónicas, tónico-clónicas, tónicas y atónicas. Una breve clasificación de las crisis convulsivas. Es importante tomar en cuenta que la epilepsia dentro del contexto de una mujer embarazada puede conllevar a situaciones o a complicaciones como preeclampsia, parto prematuro, hemorragia, una restricción del crecimiento fetal, mayor riesgo de morbimortalidad materna y obviamente estos partos terminan en cesárea. Algunas embarazadas experimentan empeoramiento de las convulsiones dentro de esta etapa gestacional en comparación con su línea de base, es decir, antes de estar embarazadas. Todo esto por el influjo hormonal que se desencadena en esta etapa. Existen algunos factores de riesgo que predisponen justamente a un empeoramiento de las convulsiones durante el embarazo. Así tenemos cuando la frecuencia basal de las convulsiones antes del embarazo ha sido alta, es decir, tenemos una mujer embarazada que ingresa a esta etapa gestacional ya con antecedentes de un control no tan adecuado de las crisis. Generalmente cuando existe algún tipo de problema en cuanto a la adherencia terapéutica, ¿sí? Y cuando existen mujeres embarazadas que ingresan a la etapa gestacional utilizando varios fármacos o drogas antiepilépticas. Es importante en la etapa preconcepción la adecuada consejería a la mujer, sobre todo la mujer en edad fértil, es decir, en aquella mujer que está planificando embarazo y que tiene epilepsia. Es muy importante la asesoría, la consejería, si bien es cierto, no es una contraindicación el embarazo, pero es necesario cuidar sobre todo los efectos teratogénicos de estas drogas. Es importante hablar en una etapa preconcepcional, es decir, si la mujer pues está haciendo planificación o realmente desea el embarazo, para tomar decisiones en cuanto al uso de ciertos fármacos. Esto es importante tomar en cuenta porque si existe la idea o la concepción la planificación como tal, es muy importante considerar que existen fármacos antiepilépticos que van a modificar la concentración de la droga o del método anticonceptivo y por ende reducir su eficacia.
Entonces es importante tomar o adoptar otro tipo de medidas o anticonceptivas para que esto justamente no se dé, el embarazo no se dé. Una serie de potenciales, obviamente, efectos de estos fármacos podrían evidenciarse en aquellas mujeres que utilizaron un método anticonceptivo que falló y simplemente la mujer queda embarazada y meses después se da cuenta obviamente de este embarazo y en el cual ha tomado ya estos medicamentos y se pueden generar efectos teratogénicos en el producto. Bien, los embarazos obviamente en mujeres que tienen epilepsia deben ser planificados. Como les decía, es importante tomar en cuenta diferentes métodos para evitar un embarazo justamente no deseado y más aún tomando este tipo de fármacos. Para las mujeres con fármacos antiepilépticos es ideal utilizar opciones anticonceptivas reversibles de acción prolongada, ya sean dispositivos intrauterinos o acetato de medroxiprogesterona de depósito intramuscular. Estos serían realmente los métodos que deberíamos utilizar. Una mujer embarazada que está utilizando, que está tomando fármacos antiepilépticos, no puede tomar los métodos anticonceptivos habituales en cuestión de estrógenos, en cuestión de progesterona, es decir, los habituales, puesto que estos fármacos pueden modificar la concentración y la eficacia de estos métodos anticonceptivos y hacerse evidente un embarazo. Entonces, considerar aquí como primer mensaje en una mujer que tiene epilepsia y que está haciendo planificación, debe utilizar dispositivos intrauterinos o acetato de medroxiprogesterona de depósito intramuscular. Es importante considerar este listado de fármacos. Se dice fármacos antiepilépticos inductores de enzimas. Hay que tomar en cuenta que mientras más fuerte es la inducción enzimática a nivel hepático, por ende, mayor será la modificación o la alteración en este caso, el método anticonceptivo hormonal. Por ende, vamos a utilizar aquellos que no sean inductores, ¿sí? Principalmente, o los que ya les mencioné en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿cuáles son los que más me van a modificar? ¿Sí? El perfil farmacocinético y farmacodinámico del anticonceptivo justamente son carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital, fenitoína, ¿sí? De los que tenemos a disposición. Entonces, estos fármacos van de seguro a modificar, a reducir las concentraciones de los métodos anticonceptivos hormonales y por ende el riesgo de embarazo en mujeres que están tomando estos medicamentos inductores enzimáticos fuertes es alto. Tomar en cuenta esto el momento obviamente de considerar el uso de uno de ellos. Como les decía, la inducción de enzimas hepáticas acelera el metabolismo y altera obviamente la unión a proteínas del estrógeno y la progesterona. Eso implica obviamente que va a haber una menor disponibilidad de este método anticonceptivo y el embarazo puede darse. Miren, un estudio de corte encontró que el índice de fracaso esperado de 0,7 por 100 personas al año usando anticonceptivos orales se incrementó a 3,1, o sea, de 0,7 a 3,1
¿sí? En mujeres que tomaban concomitantemente fármacos antiepilépticos inductores de enzimas. Entonces, miren, es notable el fracaso del método anticonceptivo hormonal en mujeres que están tomando fármacos antiepilépticos, principalmente fuertemente inductores enzimáticos. Como les decía, el método anticonceptivo de elección, ¿sí? Es importante: anticonceptivos reversibles de acción prolongada, dispositivos intrauterinos o de acetato de medroxiprogesterona intramuscular. Es importante tomar en cuenta esto. Una píldora anticonceptiva combinada a dosis más altos puede ser eficaz si no se utiliza una de las opciones LARC, es decir, la anterior. Sin embargo, el tomar mayores dosis de fármacos antihipertensivos, no hay estudios que demuestren realmente una dosis o cuál sería la dosis efectiva, y prácticamente no es lo recomendable. Entonces, por favor, no utilizar, ¿sí? No utilizar anticonceptivos hormonales en parche, en anillo, inyectables, una píldora de progestina sola, es decir, ese tipo de método no utilizarlo. Bien, continuando con la presentación. Es importante establecer también la necesidad de medicamentos antiepilépticos, esto sobre todo en mujeres que no tienen un antecedente claro establecido y que de una u otra forma el embarazo precipita el aparecimiento de nuevas crisis o, o exacerba obviamente las crisis que de una u otra forma no eran tan evidentes antes del embarazo. Entonces es importante hacernos esta pregunta: ¿está bien establecido el diagnóstico de epilepsia? ¿Sí? Puesto que puede existir convulsiones no epilépticas psicógenas que se confunden comúnmente con las convulsiones epilépticas, un síncope o trastornos del movimiento. ¿Sí? La paciente, otra de las preguntas que debemos hacernos es: ¿la paciente necesita un fármaco antiepiléptico? ¿Está tomando los medicamentos más adecuados y la dosis mínima para mantener el control de las convulsiones? Es importante tomar en cuenta este criterio, ¿sí? Es principalmente considerar la interrupción del fármaco, ¿sí? Si existe al menos de 6 a 12 meses antes de quedar embarazada, si ya no ha existido crisis convulsivas. Podría hacerse esa consideración de en una paciente que ya no ha tenido crisis en los 12 últimos meses y que de quedar embarazada, obviamente, poder considerar la interrupción de los medicamentos. Sin embargo, obviamente podría existir un riesgo de recurrencia posterior al embarazo, pero existe un grupo de pacientes cuya interrupción no se ve afectada en cuanto al número de crisis convulsivas, pero como requisito al menos tener, si se quiere considerar esa opción, al menos 12 meses antes que no exista una crisis. ¿Cuál es la elección del fármaco antiepiléptico en una mujer embarazada? La primera línea está establecido en monoterapia con dos fármacos, principalmente la lamotrigina o el levetiracetam. Son los únicos, ¿sí?, que están demostrado que tienen un bajo riesgo teratogénico estructural y del neurodesarrollo. Definitivamente existen otros fármacos que deben evitarse, como el ácido valproico, que debe ser utilizado ya en último recurso si no se ha logrado controlar las convulsiones. Y eso también, cuando se lo utiliza, no dosis mayores a los 500 a 600 miligramos día. Cuando se considere, aunque obviamente en lo posible debemos no utilizar dicho fármaco.
Se ha asociado a aquellas mujeres que están tomando ácido valproico mayor riesgo de malformaciones congénitas y obviamente consecuencias dentro de lo que es el desarrollo neurológico. Aquí ustedes pueden ver, ¿sí? Tenemos el riesgo elevado de teratogenicidad principalmente con fenitoína, fenobarbital, topiramato, riesgo moderadamente elevado con carbamazepina o carbamazepina, riesgo no elevado con lamotrigina y levetiracetam. ¿Sí? Es importante entonces considerar esta diapositiva para el momento de la prescripción. Miren, aquí tenemos de izquierda a derecha, ¿sí? Hacia la izquierda los que menos riesgo teratogénico tienen y hacia la derecha el que más riesgo tiene. Entonces, miren, la motrigina y levetiracetam, el riesgo es bajo o nulo para alteraciones o trastornos teratogénicos principalmente a nivel del neurodesarrollo, pero miren ácido valproico en qué situación se encuentra. Es importante el momento que vamos a elegir el fármaco antiepiléptico, siempre comenzar con la dosis efectiva más baja y en base a la presencia o no de crisis convulsivas o la presencia de una mínima alteración, podríamos considerar titular esas dosis e incrementar de forma progresiva. Pero siempre hay que partir y siempre hay que buscar la dosis mínima efectiva. Obviamente esta dosis mínima efectiva va a ser personalizada, va a ser propia de cada mujer. Es importante también em, considerar obviamente el riesgo de malformaciones que pueden obviamente presentarse con el uso de las drogas antiepilépticas. Siempre debemos tener eso en cuenta. El suplemento con ácido fólico es muy importante en aquellas mujeres que están tomando fármacos antiepilépticos, puesto que muchos de ellos reducen o disminuyen las reservas de ácido fólico y que, como sabemos, tiene un papel muy importante en evitar trastornos del tubo neural. Ahora, la dosis de ácido fólico puede ser 1 miligramo al día para aquellas mujeres en edad fértil que toman un fármaco antiepiléptico y en aquellas que han estado tomando carbamazepina o ácido valproico, es importante que la dosis no sea de 1 miligramo, sino de 4 miligramos al día. Es decir, aquellas mujeres que estuvieron tomando carbamazepina o ácido valproico necesitan dosis mayores de ácido fólico. Como les decía, hay fármacos antiepilépticos como el valproato y la fenitoína que disminuyen la concentración de folato. Entonces, tomar en cuenta siempre esta situación para reducir al máximo los efectos de las drogas antiepilépticas. El manejo durante el embarazo, ¿sí? Hay que considerar que durante el embarazo y en el periodo intraparto como tal, existen o pueden establecerse desencadenantes de una convulsión. La falta de sueño que sufren las mujeres en esta etapa, el aumento del estrés emocional, náuseas y vómitos, obviamente propios del estado gravídico y que pueden afectar los niveles o las concentraciones de los fármacos. Existe un aumento significativo del riesgo de mortalidad en el momento del parto en mujeres, obviamente, que están con epilepsia, justamente por todas estas alteraciones, lo que podría precipitar una crisis convulsiva, un estatus epiléptico durante el embarazo.
¿Cómo está demostrado en diferentes estudios la morbilidad y mortalidad perinatal? Existen eh, evidencia científica en la cual ha comparado cómo es esta morbilidad y mortalidad perinatal en pacientes o mujeres con epilepsia comparado con aquellas que no tienen esta enfermedad. Y miren, los partos por cesárea se incrementan obviamente en un 41% versus el 33%. Tenemos un odds ratio de 1.4. Hipertensión relacionada con el embarazo. 10.5 versus 7.9, un odds ratio de 1.3 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Preeclampsia 6.4 a 4.2, odds ratio de 1.5. Una hemorragia anteparto 2.1 versus 1.5, un odds ratio de 1.38. Hemorragia posparto, ¿sí? 0.7 versus 0.4, ¿no? Aquí tenemos un odds ratio de 1.76. Labor pretérmino 11 versus 7%, ¿sí? Retraso en el crecimiento intrauterino, ¿sí? 3.7 versus 2.2, un odds ratio de 1.68. Como podemos ver, definitivamente la epilepsia aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas, ¿sí? Y obviamente la morbimortalidad perinatal. Está demostrado en diferentes estudios con valor estadístico significativo. ¿Cómo debe ser el monitoreo de los fármacos antiepilépticos y los ajustes de las dosis? Como les decía anteriormente, es importante determinar para cada mujer el nivel o la dosis más baja y que sea la efectiva para el control de las crisis. Rutinariamente se podría hacer controles cada 4 semanas durante el embarazo, ¿sí? Y una vez, perdón, en la visita posparto, generalmente a la sexta semana ya del posparto podría establecerse, o de forma inmediata, obviamente si el paciente presenta una actividad convulsiva o empeoramiento de las crisis, o si existen situaciones como mareo, visión borrosa u otras quejas comunes que podrían estar en el contexto de una fase o de una aura eh, previo a una convulsión. Muchas de las mujeres no experimentan necesariamente una crisis convulsiva. Muchos de ellos pueden presentar una etapa de aura que puede ya alertarnos a nosotros a que debemos hacer o tomar una decisión en cuanto al ajuste de la dosis. Algunos aspectos referente a los fármacos, la lamotrigina, el levetiracetam, que como dijimos son los más adecuados, ¿sí? Hay que considerar que la motrigina, por ejemplo, aumenta sustancialmente el aclaramiento entre el inicio del embarazo y el segundo y tercer trimestre. Se demostró por estudios que la lamotrigina se incrementó durante los 3 trimestres con aumentos máximos de 94 y 89% en el tercer trimestre. La frecuencia de convulsiones aumentó significativamente cuando el nivel de la motrigina bajó al menos del 65% de su concentración. Oxcarbazepina, ¿sí? El uso de esta, según estudios del EURAP, se asoció con un mayor riesgo de convulsiones. Existe estudios que demuestran, ¿sí? Que se disminuye significativamente los niveles séricos de este fármaco, ¿sí? Durante el embarazo, y obviamente aumenta el riesgo de crisis convulsivas. Con respecto al topiramato, ¿sí? Hay una mayor frecuencia de crisis convulsivas durante el embarazo, a la vez que, como sabemos, son fármacos cuyo riesgo de teratogenicidad es extremadamente alto. Bien, con respecto a la carbamazepina, ¿sí?
sabemos pues que los niveles o el riesgo de teratogenicidad es alto, ¿sí? Existe potencialmente cierto en cuanto a su depuración, ¿sí? Un hallazgo excepcional, que existen tasas muy bajas de empeoramiento en el control de las convulsiones, principalmente en etapas tardías del embarazo. Esto seguramente por el aclaramiento de esta durante este trimestre del embarazo. Sin embargo, obviamente el riesgo teratogénico está establecido y la utilización de este pues, debe ser en lo posible diferido. Con respecto al levetiracetam, los niveles de levetiracetam disminuyen en un 40-62% durante el segundo y tercer trimestre. Esto podría conllevar justamente a que existan presencia de crisis. Si bien es cierto, el uso del levetiracetam es de primera línea en mujeres embarazadas, puesto que tiene bajo efecto teratogénico, el control de las crisis en el segundo y tercer trimestre podría complicarse un poco justamente por esta disminución a nivel en sus niveles. La convulsión empeora cuando la concentración sérica de la persona disminuye a 65% o menos de la concentración, ¿sí? Establecida. Bien, bueno, es algo de lo que ya hemos comentado anteriormente con respecto a los estudios que están disponibles referente al uso de la lamotrigina y el levetiracetam. Con respecto a la detección de malformaciones, hay que aclarar algunos aspectos. La epilepsia no altera el riesgo de aneuploidía cromosómica en una mujer. La detección opcional de aneuploidía se basa en la edad, en el momento del parto esperado, ¿sí? No tiene que ver con la epilepsia en sí. La medición de la concentración sérica de alfa-fetoproteína o una amniocentesis para niveles de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico a la semana 16 o después se debe considerar principalmente en mujeres tratadas con ácido valproico o carbamazepina, que me podría dar una pauta de si existe o no riesgo de malformaciones. ¿Cuál es el enfoque que debemos tomar ante una primera convulsión en el embarazo? Es decir, aquella mujer embarazada que no tiene antecedentes de epilepsia y que durante el embarazo realiza su primera crisis. Es importante individualizar el manejo y considerar algunos estudios que son importantes, tales como una resonancia magnética y también un electroencefalograma, para establecer si existe o no un foco epileptógeno que podría ser la causa, y obviamente con el embarazo se precipitó justamente esta situación. Hay que excluir otras alteraciones que podrían obviamente ser la causa de esa convulsión, es decir, puede tratarse de una crisis convulsiva secundaria, ya sea un trastorno metabólico, un trastorno hormonal, es decir, una serie de problemas o de circunstancias secundarias, y no necesariamente deberse obviamente a la presencia de un foco epileptógeno. Por eso es importante el uso, la utilización de la resonancia magnética y la utilización del electroencefalograma para establecer esto y obviamente descartar otras causas. Bien, algunos de los aspectos que hay que considerar con respecto al uso de la motrigina, levetiracetam. La motrigina no puede iniciarse de forma rápida. Existe mayor depuración durante el embarazo. Levetiracetam tiene un perfil de seguridad favorable, más favorable que la lamotrigina, y puede iniciarse inmediatamente con una dosis terapéutica. Es decir, levetiracetam me da un margen de eficacia y seguridad mucho mayor. Si las convulsiones son focales y comienzan después del primer trimestre,
podría considerarse carbamazepina, como les decía, el efecto o la alteración o el efecto teratogénico como tal de la carbamazepina está establecido más en el primer trimestre. Segundo y tercer trimestre podría considerarse, salvo casos excepcionales o cuando la monoterapia con levetiracetam o la motrigina no han dado resultados. El manejo en el parto, ¿sí? En el periparto, ¿sí? Es importante que las dosis de los fármacos antiepilépticos no deben pasarse por alto justamente durante este momento. Muchas veces se suspende el fármaco dentro de esta etapa, y eso puede complicar justamente o puede desencadenar nuevas crisis. El manejo de las convulsiones, obviamente, si ocurren durante el trabajo de parto y el parto, debe tratarse de inmediato con una benzodiazepina por vía intravenosa. Sí, obviamente el lorazepam es el fármaco de elección. Nosotros no tenemos lorazepam, se puede utilizar diazepam, una dosis de 10 miligramos, ¿sí? En ese momento puede ser IV o por A o B circunstancias se pierde la vía. Una intramuscular podría ser el caso, y se puede repetir una segunda o tercera dosis al cabo de 10 a 15 minutos. Si la crisis persiste, 10 miligramos adicionales. La dosis máxima de diazepam es de 30 miligramos, ¿sí? Entonces podemos utilizar esos bolos de 10, 10, 10, dependiendo del control de la crisis, ¿no? Es importante también el monitoreo fetal, ¿sí? Pues esto podría ocasionar cierta depresión a nivel del producto, y hay que estar obviamente alertas para un rápido accionar. La indicación de un parto acelerado, obviamente el riesgo subyacente existe de un desprendimiento de placenta asociado con convulsiones maternas, un deterioro progresivo de la frecuencia cardíaca fetal, la incapacidad para volver obviamente a su estado normal. El sulfato de magnesio no es un tratamiento para convulsiones epilépticas. Hay que entender eso. El sulfato de magnesio no es un antiepiléptico. ¿Sí? El uso dentro o en el contexto de una preeclampsia o eclampsia, ¿sí? Está determinado bajo otros mecanismos, más no por un efecto antiepiléptico. Con respecto a medicamentos antiepilépticos y sedación neonatal, ¿sí? Vemos pues que fenobarbital y las benzodiazepinas pueden permanecer en el plasma neonatal durante varios días. Como les decía, puede haber una depresión, pueden causar una sedación y una hiporrespuesta en el recién nacido. Es importante, como les decía, en mujeres que se utilizó una benzodiazepina, hacer un equipo multidisciplinario para que el momento del parto exista una evaluación y una reanimación de ese neonato. De igual manera, aquellas mujeres embarazadas que están en politerapia, donde la carga farmacológica es muy alta, y esto puede asociarse con una sedación neonatal y disminuir su capacidad de respuesta y generar obviamente una mala alimentación. Entonces, el recién nacido de igual manera puede desarrollar características muy similares a un síndrome de abstinencia. Ya en el manejo posparto debe haber una reducción gradual de los fármacos antiepilépticos, es decir, las dosis automáticamente deben ser ajustadas. Em, Podría existir ya en la etapa posparto un empeoramiento de las crisis por la falta de sueño, ¿sí? Y hay que tener muchas precauciones en cuanto a la seguridad del recién nacido, ¿sí? Durante la lactancia sobre todo, puesto que esta crisis podría generarse en el momento que la madre está dando de lactar, y eso podría generar ciertos problemas, ¿sí? Sobre todo si la mujer se encuentra sola en este tipo de acción. Es importante, como les decía, durante el embarazo, ¿sí? Los diferentes cambios hormonales pueden generar
que exista la posibilidad de un incremento en las dosis. Sin embargo, ya en el periodo posparto, los diferentes cambios fisiológicos, ¿sí? Y las funciones enzimáticas, principalmente a nivel hepático, como es la glucuronidación, permitirá realizar justamente una reducción de las dosis, principalmente entre la segunda y tercera semana posparto. Comienza a existir justamente esta necesidad menor de dosis del fármaco antiepiléptico. Otras enzimas, como enzimas del citocromo P450, demoran un poco más, 1 o 2 meses en regularse. Es importante mantener la dosis del embarazo, al menos hasta el tercer día después del parto, y luego se puede ir reduciendo progresivamente estas dosis. Aquí tenemos pues los fármacos que se eliminan ya sea por glucoronidación o a través de enzimas del citocromo P450, que como conocimiento, miren, la motrigina y levetiracetam se encuentra justamente dentro de este mecanismo de glucoronidación. ¿De qué depende en qué afecta esto? Que se debe reducir durante 2 o 3 días, semanas después del parto, a diferencia de aquellos medicamentos que son metabolizados por enzimas del citocromo P450, cuya disminución debe ser más lentamente, aproximadamente en 6 semanas. En otras palabras, aquellos fármacos que se metabolizan por glucoronidación, existe la posibilidad de reducir sus dosis más tempranamente que aquellos metabolizados por el citocromo P450. Con respecto al aclaramiento de la lamotrigina, ¿sí? Realmente es el único fármaco que se ha estudiado formalmente en el periodo posparto. Su aclaramiento disminuye rápidamente en las primeras semanas, ¿sí? Una disminución existe durante los 10 días posparto y la reducción progresiva puede darse entre los 3, 7 y 10 días después del parto. ¿Sí? Como les decía, depende mucho del metabolismo del fármaco, si depende de glucoronidación o si depende justamente de enzimas del citocromo P450. Debe evitarse la falta de sueño, un mínimo de 6 horas de sueño, ¿sí? En las 24 horas es necesario para reducir el riesgo de convulsiones. Miren, al menos 6 horas. El riesgo de convulsiones puede aumentar en el periodo posparto cuando existe falta de sueño. La madre debe obtener de manera confiable un sueño nocturno ininterrumpido y regular. Esto puede ser bastante complejo de manejarlo. Y obviamente, si la madre ha estado libre de convulsiones durante algún tiempo, se puede optar por un estado más conservador, ¿sí? En este sentido. Con respecto a la lactancia materna, es también importante considerar la eliminación de el fármaco a nivel de la leche materna. Ustedes pueden ver en esta diapositiva el porcentaje o los niveles plasmáticos del fármaco en la leche materna, con ácido valproico del 5 al 10%, la motrigina 41%, ¿sí? 100% con levetiracetam. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si bien es cierto, durante el embarazo, la primera línea de fármacos son justamente la motrigina y levetiracetam por su bajo efecto teratogénico. Sin embargo, entre los dos, la motrigina y levetiracetam, el más estable en concentraciones es levetiracetam. Y por ende, al ser más estable en concentraciones, la probabilidad de una crisis es más baja. Si bien es cierto, ya en la etapa posparto, ya en la lactancia, los beneficios se invierten. Es decir, aquí la motrigina y la levetiracetam tienen el mayor porcentaje de eliminación en leche materna, mientras que con ácido valproico justamente es la menor cantidad. Entonces es importante que durante el embarazo considerar estos fármacos de primera línea, pero en la lactancia, en cambio, debemos hacer ya el cambio con fármacos que se eliminen. En cambio, debemos cuidar ahí la concentración a nivel de la leche materna, ¿no?
Concentraciones plasmáticas en el recién nacido. Las concentraciones de los fármacos antiepilépticos en sangre de cordón umbilical, ¿sí? Generalmente suele estar en equivalencia con la concentración a nivel sérica materna. Con estudios de la motrigina han demostrado que las concentraciones plasmáticas infantiles eran del 18 al 30% en relación a las concentraciones plasmáticas maternas. Estudios de levetiracetam, topiramato y gabapentina existen concentraciones similares al plasma materno y generalmente concentraciones más bajas sugieren que existe una rápida eliminación. Con respecto a estudios del desarrollo neurológico en niños de mujeres con epilepsia que consumieron un fármaco antiepiléptico, vemos pues que en un estudio de 181 niños expuestos a carbamazepina, lamotrigina, fenitoína o ácido valproico a nivel uterino, ¿sí? 42.9% fueron amamantados con una media de 7.2 meses. Los índices de coeficiente intelectual en niños amamantados fueron 4 puntos más altos que en el grupo que no recibió amamantamiento. Entonces, miren, es importante considerar siempre el beneficio de la lactancia materna, independientemente del uso de los fármacos antiepilépticos. Obviamente en este estudio, como les decía, ya en el periodo de la lactancia se invierte el beneficio. Los que eran perjudiciales en una etapa de gestación ahora son beneficiosos en la lactancia, puesto que su concentración en leche materna es baja. Bueno, son algunos estudios que básicamente nos dicen lo que ya hemos conversado, ¿sí? Al respecto. Con respecto a las tasas de malformaciones con antiepilépticos, se han demostrado con fenitoína tasas generales de malformación congénita, ¿sí? Reportadas en estudios como el NAP de 2.9% y el EURAP de 6.4%, principalmente fisuras orofaciales, malformaciones cardíacas, defectos genitourinarios. Con respecto a fenobarbital, malformaciones de las estructuras del corazón a nivel orofacial y urogenital, ¿sí? Que se producen con mayor frecuencia. En la OS carbazepina tenemos principalmente malformaciones congénitas que han sido detectadas de una mayor proporción, ¿sí? En monoterapia con carbazepina. Con respecto a la carbamazepina, ¿sí? Existe un 0.9% de los fetos expuestos en el útero. Se ha demostrado que tienen defectos del tubo neural. Existe una incidencia de defectos del tubo neural en embarazos expuestos a carbamazepina del 0.2% en este estudio. Bueno, existen una serie de estudios que se han realizado donde se reportan justamente la incidencia de malformaciones con el uso de estos antiepilépticos, por ejemplo, carbamazepina, principalmente malformaciones genitourinarias, cardíacas, fisuras orales en relación con la población en general. Con respecto a la motrigina y levetiracetam, que son nuestros fármacos de elección durante la etapa gestacional, la incidencia de malformaciones justamente es baja, principalmente en los primeros trimestres. Em, con respecto a la lamotrigina, ¿sí? Una dosis superior a 200 miligramos al día presenta un riesgo similar al del ácido valproico y hay que considerarlo también. Si bien es cierto, tienen menos riesgo de efectos teratogénicos, el uso o la presencia de las mismas puede diferir o está en relación con la dosis también. Algunos estudios hablan de algunos efectos o malformaciones con muy baja incidencia, principalmente paladar hendido o labio leporino, con el uso en el primer trimestre. Bien,
esa es la información que en esta noche he querido compartir con todos ustedes, sacar algunos mensajes claros para la práctica de ustedes y cuando tengan que manejar pues este tipo de pacientes, mujeres embarazadas con epilepsia y que estén en tratamiento con fármacos o drogas antiepilépticas. ¿Cuáles son los fármacos de elección durante la etapa gestacional? ¿Cuáles son los fármacos de elección durante la lactancia materna? ¿Cómo debe ser la asesoría de una mujer con epilepsia en cuanto a métodos anticonceptivos? ¿Cómo debe ser el actuar ya en el posparto? Es decir, una serie de mensajes que deben estar claros ya al momento de tener este tipo de pacientes. Vamos a dar unos minutos para algunas preguntas que de pronto se deseen realizar. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Primero pidiéndole disculpas de un poco tarde a la clase por el trabajo. Quisiera ver si es que tal vez nos puede refrescar un poquito cuáles serían las recomendaciones básicas en primer nivel de atención en salud, lo que es un centro de salud, para nosotros poder manejar una paciente que tenga algún antecedente de cuadros epilépticos o a su vez que durante el control prenatal se les sea diagnosticado. Como usted sabe, estas pacientes son consideradas de muy alto riesgo, por lo cual en primer nivel no se las podría manejar y más aún tratar, porque no tendríamos a disposición los medicamentos. Pero en sí, ¿cómo podríamos manejar nosotros, tanto en promoción, prevención, y más que todo cuando ya se detecte la epilepsia en las pacientes? Bien, sí, definitivamente en el primer nivel de atención, el manejar este tipo de pacientes no corresponde. Definitivamente por las características de esta paciente, de estas pacientes, ustedes deben referir a un segundo o tercer nivel de atención este tipo de pacientes. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo o el papel del primer nivel de atención? Poder determinar o poder conocer aquellas mujeres en edad fértil primero, ¿sí? Que tienen epilepsia. Entonces, ese primer abordaje, ese primer, digamos, levantamiento de una línea de base en el primer nivel de atención en ese sector, saber cuántas mujeres en edad fértil tienen epilepsias y que potencialmente podrían quedar embarazadas para nosotros advertir o dar la consejería necesaria a este tipo de mujeres. Primero, obviamente, saber y explicarles que en el caso de que deseen un método anticonceptivo, ¿sí? Deben realizar o deben utilizar, como habíamos visto, dispositivos intrauterinos o medroxiprogesterona. Aquí no va bien los otros métodos habituales. ¿Por qué? Porque van a fracasar por todas las razones que ya consideramos y la mujer se va a quedar embarazada. E imagínense que esté tomando ácido valproico y que obviamente ella estuvo confiada de su método anticonceptivo y resulta que se embarazó, ya y eso pasa en los primeros días del embarazo, justamente el riesgo teratogénico es muy alto. Entonces, lo primero es, en el primer nivel de atención, hacer un tamizaje de aquellas mujeres en edad fértil que están con epilepsia. A ese grupo de mujeres, categorizarlas en aquellas que están planificando un embarazo o aquellas que no están planificando. En aquellas que no están planificando, saber o identificar qué método anticonceptivo están usando y dar la asesoría correspondiente para que cambien de método y que no exista un embarazo no deseado, obviamente, tomando fármacos antiepilépticos. Y aquellas mujeres que están planificando un embarazo, pues obviamente hacer las recomendaciones necesarias para hacer el cambio de fármaco. Obviamente eso no lo van a hacer en el primer nivel de atención, pero sí ese listado de mujeres, tratar de coordinar con el segundo nivel de atención o tercer nivel de atención para que sean valorados por el especialista y se pueda hacer obviamente ya el cambio de tal manera que esa mujer entre a una etapa gestacional no con un
fármaco antipiléptico altamente teratogénico, sino ya con un fármaco identificado como de bajo riesgo de efectos teratogénicos. Esa sería, y obviamente todo el proceso prenatal en cuanto a primer nivel de atención, la dosificación obviamente de ácido fólico, bueno, todo lo que manda el plan y la normativa vigente en cuanto al MCP. Entonces, sí es importante como primer nivel de atención identificar aquellas mujeres con epilepsia y en edad fértil. No sé si exista alguna otra pregunta que se desee realizar. Buenas noches, doctor. Una Buenas pregunta noches, claro. con respecto a lo que nos estaba comentando, es más o menos le planteo un caso, si es que una paciente llega al centro de salud ya embarazada y tomando algún fármaco que sea altamente teratógeno, en ese caso, qué sería mejor para nosotros? Suspender el medicamento hasta que se realice la referencia y la consulta con segundo nivel o mantenerlo. ¿Cuál sería Ya, ya, la acción? en ese caso, obviamente, al ser una población prioritaria, vulnerable, obviamente debemos buscar los canales en los cuales esa referencia sea lo más pronto posible, primero, ¿sí? Y siempre tener los contactos necesarios a nivel, o la comunicación entre el primero y segundo nivel de atención para agilitar estos procesos de referencia principalmente. Obviamente ustedes no pueden hacer, como les digo, ese cambio o esa indicación de suspensión porque puede existir el desencadenamiento de una crisis. Entonces, es importante que eso sea realizado dentro de un segundo nivel de atención con las especialidades que les mencioné, porque de precipitarse una crisis, obviamente esa mujer deberá ser hospitalizada, ingresada e incluso para hacer estos cambios y que pueda ser monitorizada en el transcurso de los días para tomar una decisión, pero la paciente hospitalizada. Entonces, si ustedes suspenden hasta que se lleve a cabo la referencia, esa paciente va a convulsionar. Si se va a tomar esa decisión, que se la tome en un ambiente hospitalario y con las especialidades que obviamente van a poder asistirnos en ese momento. Ustedes lo que deben canalizar rápidamente es la referencia de esa paciente, sí, pero bajo ninguna circunstancia dar la recomendación de suspender o hacer el cambio de medicamento, porque eso puede generar una convulsión y si la paciente no está en el ambiente adecuado para que se solvente esa emergencia, entonces podemos enfrentar serios problemas. Exacto, Doc, es que nosotros no tenemos, o sea, no podemos cambiar ni de medicamento ni la Ujú. dosificación. Por eso era mi pregunta. Así es, así es. Muchas gracias. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Ujú. Si una mujer embarazada llega y me convulsiona, eh, una mujer embarazada mayor de 20 semanas llega y me convulsiona y tengo que hacer un diagnóstico diferencial entre que esté siendo una preeclampsia, eclampsia y tiene antecedentes de epilepsia. Yo puedo utilizar sulfato de magnesio concomitantemente con el diazepam. Sí, sí puede hacerlo. Puede hacerlo porque obviamente usted está frente a una crisis convulsiva, que es una emergencia, y obviamente usted en ese momento no puede tener los elementos quizás necesarios para el diagnóstico respectivo. Y sin embargo, pues usted tiene que cubrirse las posibilidades diagnósticas y entre ellas, obviamente ya tiene el antecedente de epilepsia, pero el que tenga el antecedente de epilepsia no quiere decir que no me pueda hacer otra de las complicaciones obstétricas agudas. Entonces, usted debe cubrirse tanto para una crisis en el contexto de su epilepsia, ¿sí? Como también una crisis dentro del contexto de sus complicaciones obstétricas. Entonces debe estar cubierto y obviamente rápidamente hacer la referencia. Ujú. ¿Alguna otra Gracias, duda? doctor. Listo.
Bien, si no existe alguna otra pregunta, les agradezco por su atención. Espero que estos Ah, conceptos, sí, sí, dígame, hola Doc, buenas noches. Una ¿cómo preguntita. está? Sí, claro, dígame. Chévere. Ya hablando en el ámbito del tercer nivel, Ujú, cuando tenemos una paciente frente a un estatus convulsivo, sea por una eclampsia o ujú, sea en este caso una paciente epiléptica, que es el tema que estamos discutiendo el día de hoy, mi pregunta es la siguiente. La indicación es el lorazepam, pero evidentemente que como aquí en el país no tenemos lorazepam, sería ujú, el diazepam y las guías hablan que la dosificación son 3 ampollas, lo máximo que uno puede pasar. Si ujú, ya estamos frente a una paciente que no tiene la edad gestacional completa para interrupción del embarazo, ¿verdad? El segundo medicamento que continúa en la línea de anticonvulsivantes es la fenitoína, que es para hacer una impregnación de este caso que se haría de 18 a 20 miligramos por kilogramos peso, pero estamos diciendo que la paciente no está completa la edad gestacional. ¿Qué haríamos en este caso entonces? ¿Aplicaríamos la fenitoína o las benzodiazepinas para conectar a la paciente a ventilación mecánica asistida y yugular la crisis convulsiva en este caso que presenta la paciente? así es. Bueno, efectivamente, el manejo que usted obviamente me está relatando es el manejo habitual, ¿sí? Independientemente si un paciente, una paciente está en estado gestacional o no. A ver, en este momento siempre es importante considerar que ante un estatus epiléptico, que es ya una emergencia mucho más compleja, salvaguardar obviamente la integridad en este punto de la madre. ¿Sí? Entonces, obviamente, si ella cae en un estatus epiléptico y usted está en hospitalización y ya utiliza las benzodiazepinas, en este caso diazepam, en las dosis máximas toleradas, usted tiene que continuar con lo que es la impregnación, al menos con fenitoína, ¿sí? Porque obviamente usted se está enfocando en este momento es en salvaguardar la integridad y la vida de la madre. ¿Sí? Que obviamente eso podría generar efectos teratogénicos en el producto, perfecto, pero usted está justificando su actuar frente a un estatus epiléptico que se está presentando. ¿Es eso o simplemente es tener ya o poner en riesgo no solamente la vida del niño, sino también el de la madre? Entonces, usted debe seguir los protocolos, obviamente en ese sentido, que una vez completado el diazepam y si el paciente pues sigue en estatus, poder rápidamente, paralelamente incluso al diazepam, poder ya hacer la impregnación, una primera impregnación a 20 miligramos por kilo con fenitoína, ¿sí? Como sabemos, eso deberá ser pasado en unos 30 minutos al menos, y en esos 30 minutos es donde nos sirven las benzodiazepinas, en este caso el diazepam, ¿sí? Para yo no dejar descubierto ese tiempo hasta que obviamente la impregnación con fenitoína se haga evidente. Recordar que puedo también intentar una segunda impregnación con fenitoína, no a 20 miligramos por kilo, pero sí a 10 miligramos por kilo, ¿sí? Y claro, si ahí yo no tengo una respuesta, pues ya deberé utilizar otro tipo de fármacos como fenobarbital y bueno, otro tipo de fármacos que obviamente ya necesito la asistencia de una unidad de cuidados intensivos por el grado de depresión y obviamente la asistencia ventilatoria mecánica. Entonces, como le decía, aquí lo importante es salvaguardar la integridad de la madre y usted tiene que seguir el protocolo como si fuera una crisis o un estatus en una mujer no embarazada. Sí, Doc, mi pregunta es esa porque evidentemente yo soy intensivista y en Ujú, este caso las implicaciones médicas legales, como muchos de nuestros compañeros aquí, saben que las muertes maternas son discusión a nivel de la así es. zonal y a nivel del ministerio. Entonces, Ujú, eso no está pautado dentro del protocolo de lo que sería el MSP. ujú, Entonces, siempre hago énfasis en esto porque en mi caso soy extranjero y a veces no quiero tener como implicaciones legales con lo que sería así es. este tipo de pacientes. Y me gusta saber esto para poder copiar o escribir todo en la historia de manera de que en algún momento, si llegase a pasar, tener un resguardo, en este caso con la historia médico-legal, de que me salve del por qué estoy utilizando el medicamento y Así si es. puedo utilizarlo en este caso. Así es. Con otra de las
usted tiene el respaldo en el hecho de la emergencia que usted está teniendo, ¿sí? Y obviamente eso es más que un justificativo y que tiene que estar plasmado en la historia clínica. Ya. Ujú. Otra última pregunta que no me quedó muy claro el tema. Sí, evidentemente usted comentó en su exposición en este caso, el día de hoy, que el medicamento en este caso ideal para las pacientes en gestación es como anticonvulsivante es el levetiracetam, Levetiracetam. ¿ok? Pero cuando estamos hablando ya del posparto, en lactancia materna, creo que pasamos al ácido valproico. ¿Es lo que logré entender o me equivoco? Sí, efectivamente, en la etapa gestacional debo buscar obviamente el menor o el fármaco con menor efecto teratogénico, y en ese caso tengo la motrigina y levetiracetam. El problema de estos fármacos ya en el posparto es que su concentración en leche materna es muy alta. ¿Sí? Entonces ya lo que era beneficioso en la etapa durante la gestación, ya debo cambiar a fármacos que en cambio tengan ahí debo cuidar en cambio la lactancia materna o la concentración del fármaco en la leche, y ahí en cambio ya ácido valproico, la concentración del ácido valproico a nivel de la leche materna ya es mucho menor. Entonces debo hacer ya ese cambio, ¿sí? Obviamente salvaguardando la cuestión de la lactancia materna y de la eliminación del fármaco en la leche. Así es, efectivamente. Entonces, para concluir, estaríamos hablando de qué fármaco utilizaríamos cuando la paciente está ya en plena lactancia materna. Sí, y ahí yo podría ocupar ácido valproico. ¿Sí? Ahí Ácido ya podría valproico. cambiarlo. Así es. Ya, doc. Ya en la etapa ya en la lactancia como tal, ¿no? Ya. Ujú. Ok. Muchas gracias, doc. Listo. Bien, les agradezco entonces por su atención. Espero que esta charla haya sido de mucha ayuda y nos haya despejado algunas inquietudes que tenemos en nuestra práctica profesional. Les agradezco y buenas noches.